Ministro, las cifras, bueno, siempre a la gente la asustan. Se puede decir que era lo esperado, es lo proyectado. Ustedes ya han hablado de que se puede superar los 1000 casos por día. Sí, buen día. ¿Cómo anda Fabi? ¿Cómo anda Petete? Saludos a toda la audiencia. En este contexto venimos nosotros ya programando lo que es de alguna forma una estimación de lo que serían el aumento del número de casos. Entonces tenemos una proyección para los próximos días que vamos a seguir en una escalada de aumento de casos. Hoy nosotros estamos rondando entre los 750 casos, el día de ayer en particular 757, pero sin lugar a dudas estamos en la escalada del número de casos y sobre todo en estas semanas que vienen vamos a aumentar el número de casos, así que sin lugar a dudas vamos a estar cerca de los 1000 casos, quizás los lleguemos a superar a esos 1000 casos. Hoy nosotros manejamos, si ustedes evalúan los días anteriores, siempre nos manejamos con 3 indicadores básicos, que son la tasa de contagio, que no se nos dispare la tasa de contagio, es decir, que una persona no contagie a más de una persona, ese es el RO de 1, hoy tenemos un RO apenas por encima de 1, 0,1, 0,2. Es decir, un RO muy estable, una tasa de contagio estable, pero con número alto de casos. Eso quiere decir que la gente no contagia a muchas personas, sí, pero hay muchos casos que sí contagian a pocas personas. Entonces, en ese contexto, decirles que otro eje o indicador que nosotros sabemos mantener en análisis permanente es la tasa de duplicación de casos. Nosotros en este momento tenemos para toda la provincia un poco más arriba de 15 días, para la ciudad capital un poco más bajo y el interior, perdón, un poco más alto, para el interior un poco más bajo por los brotes que tenemos en el interior. Y el eje sustancial o el indicador más importante que estamos manejando en este momento es la tasa de ocupación de camas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por más que nosotros tengamos muchos casos, si tenemos de alguna forma afección de comunidades cerradas o de geriátricos o comunidades vulnerables que tienen una alta tasa de internación, más allá del número de casos, aunque sea menor el número de casos, pero si tenemos muchos geriátricos infectados, el número de ocupación de camas se va a aumentar y en ese caso nos puede poner en riesgo lo que es la capacidad de contención del sistema de salud. En ese punto, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar? ¿Cuál es el punto de inflexión para tomar medidas que sean más restrictivas? Les cuento, primero, antes nosotros de tomar las medidas restrictivas venimos elaborando un plan de trabajo, así como en primera instancia elaboramos lo que sería una política de salud en 6 nodos en todo el territorio de la provincia con 6 hospitales de tercer nivel. En este momento, nosotros cuando lleguemos hemos puesto, y ayer lo notificamos, un número que sea superior al 50% de la ocupación de camas críticas COVID o superior al 65% de las camas totales de terapia intensiva, es decir, camas críticas. La intención en ese momento es empezar de alguna manera con la habilitación de mayor cantidad de unidades, es decir, una apertura de mayor oferta de camas para la contención de la patología COVID, tanto en instituciones nuestras, es decir, de la salud pública, que no eran COVID y las vamos a transformar en COVID, como también la coordinación que venimos llevando con muy buen resultado con la parte privada, para de alguna forma poder destinar una mayor cantidad de camas críticas a la patología COVID. Ministro. Y le reitero la pregunta, ¿cuál es el punto para empezar a restringir un poco más, digamos? ¿Estamos cerca para una nueva restricción, para volver a pedir que la gente se quede en su casa? Con respecto a eso, nosotros, cuando empecemos a tener un índice de ocupación de camas crítico, sí, más allá de esta segunda etapa que nosotros ampliaríamos la capacidad de oferta del sistema de salud, de alguna manera se empieza uno a evaluar de qué manera puede restringir la circulación sin tratar de afectar la actividad productiva y laboral. Exactamente. Lo están escuchando el ministro. Gracias, Eva. Ministro, en este marco de gravedad, podríamos decir, o de zozobra que usted está pintando respecto no solamente a los casos de contagios actuales, sino a los futuros contagios, suena casi contradictorio, por lo menos para mí, me suena contradictorio, que hayan pedido autorización para que la gente, para que las familias se vuelvan a reunir este fin de semana. ¿Cómo lo ve usted? No, en realidad, Fabi, nosotros sabemos que de alguna forma,
Cuando uno mantiene lo que es un contexto de lo que es la reunión familiar y respeta lo que son las normativas, es decir, 10 personas del núcleo familiar, para que podamos de alguna forma contener a nuestra comunidad después de 6 meses de agotamiento de lo que son restricciones de actividades que de a poco hemos ido poniendo en marcha, siempre uno en este contexto analiza ejes principales e indicadores con el equipo de salud de la Nación, y nosotros en ese marco dialogamos y decimos, ¿es conveniente, no es conveniente? Entonces, el hecho de solicitar que nos autoricen, ¿sí?, no solo para nosotros es el concepto en sí del valor que tiene para la comunidad cordobesa poderse juntar un día a la semana con su entorno más cercano, ¿sí?, y compartir un rato, pero también compartimos, ¿sí?, la responsabilidad con el sistema o con el Ministerio de Salud de la Nación, con las autoridades nacionales, porque tenemos que analizar indicadores concretos para que tengamos una visión objetiva y global si es conveniente o no es conveniente. En ese contexto nosotros, el hecho de que pidamos la solicitud, ¿sí?, de que nos autoricen, no quiere decir que uno, no analice o no vea o deje de lado el contexto sanitario actual, sino que uno la solicita para que nos sentemos y hablemos y evaluemos si es el momento adecuado o no es el momento adecuado de habilitar estas actividades, que netamente es una reunión familiar, un solo día a la semana y una sola reunión en el día. Ministro, la otra consulta que tiene que ver con la cantidad de casos. Está claro que este fin de semana no están autorizadas las reuniones familiares. ¿Hay más contagios o se detectan más contagios porque ha aumentado la cantidad de hisopados proporcionalmente? ¿La cantidad de hisopados es la misma? ¿Y si hay un cambio en la definición de contacto estrecho o ahora no hace falta hisopar el contacto estrecho y hay que decirle guardate, quédate en tu casa? Mira, Jorge, muy bien la pregunta, es muy buena para ir aclarando conceptos a nuestra gente. El número de casos va a ir en aumento porque nosotros tenemos una ampliación diagnóstica muy grande. Para darles números concretos, nosotros hoy tenemos una positividad que va del 14,5%. Es decir, que cada 100 testeos que hacemos nosotros, 14,5 son positivos, ¿sí? Ese es un porcentaje. La Organización Mundial de la Salud te dice que la positividad, cuando uno tiene una buena estrategia de abordaje a la comunidad, tiene que estar entre 15 y 18, no tiene que superar el 18%, si no estás testeando poco. Quiere decir que estás testeando en lugares donde sabes que vas a encontrar casos positivos. Nosotros hoy tenemos una positividad del 14,5%. Es decir, estamos haciendo una ampliación diagnóstica muy grande. Hoy, para darte un número concreto, Jorge, nosotros tenemos aproximadamente 4.500 muestras por día, ¿sí?, en lo que recibimos. Concretamente, el día miércoles recibimos 4.250 muestras. Entonces, la ampliación diagnóstica es muy grande y obviamente la detección es amplia. Entonces, el número de casos va a seguir aumentando porque la detección nuestra es muy grande. En ese contexto, uno tiene que saber y elegir cuál es la comunidad vulnerable, ¿sí?, o más compleja, para darle cierta prioridad, no solo en la detección, sino en el seguimiento y en el cumplimiento de la cuarentena. Con respecto a lo que me preguntas del concepto de casos sospechosos, no ha cambiado el concepto. Lo que queremos es que nuestra gente, de alguna forma, recepte lo que es la idea de lo que es el aislamiento cuando uno es contacto estrecho, ¿sí? Si nosotros somos contacto estrecho de algún caso confirmado, siempre la premisa es el aislamiento. Es decir, la mejor medida para interrumpir la cadena de contagio es el aislamiento. Y el aislamiento, Jorge y Fabi, parte de la sospecha que uno puede ser positivo al ser contacto estrecho de un caso confirmado. No que yo ya tenga el resultado confirmado, ¿me entiendes? O sea, el aislamiento, una persona debe aislarse los 14 días desde la sospecha de que es un caso, digamos, contacto estrecho de un caso confirmado. Entonces, ese concepto hace que podamos interrumpir la cadena de contagios. Claro, está claro. Ministro, para terminar, Seba, te pediría si podemos dar precisiones junto con el ministro, como para una vez más machacar sobre este tema. Supongamos el caso concreto que una persona nos está viendo y aun cuando no supone que no ha tenido un contacto con un caso
positivo, un contacto estrecho, siente algún tipo de síntoma. Seba, para que le traslades al ministro, bueno, el ministro también nos está escuchando, ¿qué hace esa persona que está de aquel lado? ¿A dónde llama? ¿Qué medidas toma? Aun cuando se supone que no ha tenido contacto con ningún caso estrecho. ¿Tiene que ir a hacerse el hisopado? ¿Y a dónde? ¿Y cómo? Mira, Fabi, si la persona tiene sintomatología de patología respiratoria, ¿sí? Ya llámese fiebre, dolor de cabeza, lo que es rinitis, dolor de garganta, hasta sabemos que el COVID hoy produce un número de sintomatología que a veces no solo es compatible con la parte respiratoria, ¿no? Puede tener diarrea, puede tener dolor abdominal. Entonces, ante cualquier síntoma, debe llamar al 0800 o dirigirse a los centros de atención primaria de la salud o a los hospitales que tenemos habilitados nosotros como COVID. ¿Esto qué quiere decir, Fabi? Que hoy 65 instituciones del primer nivel de atención de la Municipalidad de Córdoba, que estamos trabajando en conjunto, concretamente 62 CAPS y 3 DEM, están haciendo el control y el hisopado de las personas que son sintomáticas. Y a su vez, nuestros hospitales provinciales, ¿sí?, están atendiendo la guardia de 24 horas para cualquier persona que pueda llegar a ser sintomática. Ministro, ¿por qué? De que uno sí. Sí. ¿Por qué algunas personas están manifestando que hay muchas demoras? No hay suficientes kits de hisopados. ¿Usted puede dar garantía de que los hisopados que se hacen, o sea, los resultados son realmente certeros? Porque mucha gente va y dice, yo creía que no tenía gusto ni olfato y me dio negativo. O sea, usted tiene en claro que todo lo que se está utilizando es de primera calidad y que todo lo que tenemos, todos los elementos que tenemos son suficientes como para estar en tiempo y en forma con los resultados. Totalmente, en eso, Fabi, yo te puedo dar garantía lo que es el laboratorio central y a su vez, Fabiana, laboratorios que nosotros trabajamos en conjunto con la parte privada, como el ACE, como la Fundación para el Progreso de la Medicina, como ahora el Río Cuarto, el INTA, el CEPROCOR, todos son de primera calidad, todos usamos los mismos reactivos, todos tenemos la misma aparatología, todos tenemos el recurso humano altamente capacitado, entonces, y calificado, entonces de eso te puedo dar garantía, o sea, uno puede perder el olfato o el gusto porque cursa un resfrío, ¿me entendés? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado con una gripe y hemos perdido el olfato y el gusto? Obviamente hoy es un marcador y es un dato crucial en la sospecha del COVID, pero no quiere decir que cualquier persona que pierda el gusto y el olfato 100% tiene que ser COVID. En ese contexto, Fabi, el día miércoles hemos notificado 16.000 casos negativos, es decir, hoy mediante el CIDI no solo le damos el caso positivo, le informamos a la persona que es positiva, sino también ya estamos informando a todos los que son negativos. Eso ha sido un paso muy trascendente en la metodología sistemática que tiene el gobierno de la provincia. Mediante el CIDI le comunicamos que es positivo o negativo. Muy bien, gracias, ministro. Gracias, Sebastián. Gracias, Seba. Gracias por la entrevista. Gracias, ministro. Muchísimas gracias.